Bienvenidos y bienvenidas a Adolescencia en Esencia, el podcast. Mi nombre es Adriana, soy Life Coach en programación neurolingüística y educadora de familias con disciplina positiva. Y estoy aquí para acompañarte en el proceso de desarrollo y crecimiento de tus hijos en el paso por la adolescencia. Te ayudo a vivir esta etapa con más amor, firmeza y respeto al mismo tiempo. Con mi acompañamiento lograrás vivir la adolescencia de tus hijos con mayor cercanía, conexión y comunicación asertiva. Aprenderás a apoyarlos para que aprendan a vivir con más amor por ellos mismos, a disfrutar la vida sin excesos y a que reciban de ti todo el apoyo que necesitan para que puedan explotar su mayor potencial. Y hoy nos acompaña en el podcast la doctora Marta Patricia Daza. La doctora Marta es médico cirujano, máster en cuidado paliativo, coach de vida y autogestión en salud. Es escritora y conferencista internacional, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo y Cuidado Paliativo en Colombia. La doctora Marta Patricia nos va a hablar hoy de un tema que yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a hablar del trastorno de conducta alimentaria, pero van a escuchar esto desde un enfoque diferente, desde un enfoque mucho más espiritual. Así que te invito a que veas este episodio con tu mente muy abierta, que tomes aquello que resuena contigo, que te guste, que te llame la atención. Y lo que tal vez no resuena mucho, simplemente déjalo pasar. Te dejo aquí con mi invitada especial y espero que disfrutes muchísimo de este episodio. Muy buenos días, doctora Marta. Bienvenida a Adolescencia en Esencia, el podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo Gracias estás? por ¿Cómo invitarme. amaneces? Muy bien, gracias. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de un tema que hace rato yo quería traer a esta comunidad porque es algo que temen mucho los padres, hay muchas familias que lo están pasando y muchas familias no saben cómo abordarlo. Pero antes de iniciar, quiero que por favor te presentes, tú qué haces, dónde te encuentran, cómo son las sesiones o las consultas contigo. Cuéntanos un poco más a profundidad sobre lo que estás haciendo actualmente y dónde te pueden encontrar los pacientes. Bueno, mi nombre es Marta Patricia Daza, yo soy médico, especialista en medicina alternativa y cuidados paliativos. Ujú. Entonces, esas dos áreas son súper fascinantes porque la medicina alternativa te dice cómo sanar el paciente desde el interior con sus propios recursos y el cuidado paliativo te dice qué hacer para morir feliz. Entonces, cuando tú ya sabes que el cuidado paliativo es la gente que se queja, que necesita más tiempo, que qué hizo, que qué no hizo, que no se puede perdonar, no puede morir en paz, le enseñamos a los pacientes a vivir su vida plenamente para que cumplan todos sus propósitos y sus procesos y mueran sin enfermedad, mueran sin agonía, mueran con el mínimo dolor. Puede estar sufriendo un cáncer, pero hacemos que realmente el trayecto sea mucho más corto. Entonces llevo 22 años trabajando en esto y pues obviamente el tema es fascinante. Estoy en redes sociales, me consiguen ¿Cómo te como encuentran DRA en redes? Marta Daza, Debería DRA Marta. Marta Daza, y pues cada 8 días también como tú hacemos conferencias para acompañar a los pacientes en este trance de lo que dicen que se llaman las enfermedades, porque al final las enfermedades no existen, ¿no? Tu enfoque cuando dices que medicina alternativa, ¿cómo le están trabajando? Pues como para que la gente entienda un poco eso, porque de repente para muchas personas esto es un tema muy nuevo, a pesar de que ahorita ya se ve muchísimo más que antes. A pesar de que yo soy homeópata, terapeuta Ujú, neural, acupunturista y bueno, PNL también, ujú. hice sanación pránica, todo el enfoque que yo utilizo es hacia el alma. Ok. Cómo poder hacer que el alma termine sus procesos de aprendizaje. Entonces, cuando le das al alma, le das vibración energética de homeopatía, le pones una aguja, le pones terapia neural, el proceso se hace mucho más fácil de llevar. Entonces hacemos un tanto de educación, un tanto de sanación, todo lo que es el proceso de bioenergética, pero esto va construyendo la responsabilidad del paciente hacia su vida, o sea, es un camino de responsabilidad. Y aquí creo un proceso que se llama Soulfulness, conciencia en el aprendizaje del alma. Es un proceso que recibí, yo soy angeóloga hace muchísimos años, y recibí
en un momento de mucho sufrimiento, hace como, bueno, no digo mucho sufrimiento porque tampoco fue tan grave, Ujú. pero sí fue difícil y lo recibí hace más o menos como unos 19, 18, que será como unos 7 años, donde ya todo lo que yo había aprendido de ellos en este camino se contextualizó en ese proceso que se llama Soulfulness. Entonces ya se hizo como un proceso de aprendizaje desde la familia, desde los hijos, desde todo lo que son enfermedades hasta archivos acásicos, registros acásicos y todo lo que es el aprendizaje del alma. Entonces, mi proceso es súper amplio, es muy Muy rico global. en recursos, Ujú. muy global, pero mejor dicho, ni te imaginas. Fascinante. Entonces, es súper bonito. O sea que tus pacientes regularmente son pacientes con enfermedades terminales o con enfermedades graves, o atiendes a nivel general diferente tipo de pacientes. Cualquier situación es susceptible a un proceso de aprendizaje, Ujú. desde alguien que dice, yo no quiero repetir la infidelidad, hasta ya la repetí, hasta changos, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me meto? Hasta problemas de alimenticios, enfermedades terminales, el que no quiere pasar por un cáncer, el que está tratando de sanar su diabetes, el que tiene un problema de violencia intrafamiliar, o sea, todo, absolutamente todo, porque todos son experiencias del alma. Ok, Entonces, las personas, si entendieran que cada situación que viven es absolutamente necesaria para su aprendizaje, pues no se estarían preocupando ni se estarían culpando tanto de yo hice, yo dije, yo causé, sino bueno, ¿para qué es esta situación? ¿Y cómo va a cambiar el curso de lo que le llamamos destino de alguna manera? ujú, ¿Cómo puedo cambiar ese destino que parece como tan recto en una información familiar donde yo voy a terminar repitiendo determinadas situaciones? Entonces, ¿cómo puedo cambiar esos procesos? Entonces, mi consulta es de todo, es muy como una amplia. mesita de noche, llena de pendejaditas, todas las que quieran allá, y todo lo convertimos en un proceso de aprendizaje. Qué bueno. Hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy puntual. Como tú sabes, Adolescencia en Esencia fue creada para ayudar a los padres con hijos adolescentes a que pasen ese proceso, esa etapa de la adolescencia que muchas veces es tan difícil, que la puedan transitar desde el amor, con mayor cercanía, manejando eso sí, disciplina y orientación con sus hijos, pero sin tanto drama, sin tanto estrés, sin tanto regaño, sin tanto castigo, porque es una etapa también que se puede aprender a disfrutar. Y hay un tema puntual que a algunas personas en mi comunidad les inquieta un poco, que es el TCA o el trastorno de la conducta alimentaria. Hoy lo vamos a hablar desde lo que tú manejas, claramente, desde un tema mucho más holístico, desde un tema mucho más espiritual y no solamente desde un tema físico, para que la comunidad que nos está escuchando entiendan un poco que hoy no nos vamos a regir solamente en el tema físico, por qué pasa, sino también desde atrás qué está pasando al interior de cada persona y por qué se presenta esto. Arranquemos explicando qué es un TCA, qué es un trastorno de la conducta alimentaria que puede ser muy común en cualquier persona, pero también en los adolescentes. Bueno, lo primero, para poder como enfocarlo desde este punto, desde mi área, afortunadamente las enfermedades no existen. Ujú, Porque en el momento en que llega un paciente y dice, yo tengo una diabetes o soy diabético, ujú. ese soy implica que se está afectando su personalidad, su individualidad. Ya no soy Marta Patricia Daza, ya soy PIN, Se ¿sí? está identificando Entonces, con la cuando, enfermedad. claro, se Ujú, hizo la identidad, ya no es una persona feliz, ya no es exitosa, no es próspera, abundante, yo no soy una persona, ya no soy padre de familia, no soy un individuo, sino soy una enfermedad. Entonces, cuando le decimos al paciente, tú eres anoréxico, tú eres bulímico, implica que esa situación se convierte en parte de su identidad. ¿Y cómo podrías curar, ayudar a sanar a alguien que tiene un problema de identidad? Es más grave todavía. ujú, Entonces, para mí es más importante el ser y qué le está pasando en ese momento. Por ejemplo, Juanita puede tener un problema de trastorno alimenticio donde está pasando por una bulimia.
pero ella tiene un estado de tristeza, que la dolor, lleva a eso. angustia que le está llevando a esa situación. Ok. Entonces, cuando nosotros le explicamos al paciente, por ejemplo, yo nunca le digo, nunca hablamos al paciente de cáncer. Yo hablo sobre procesos de aprendizaje no resueltos. Entonces les digo, bueno, ¿quieres enfocarte en la enfermedad donde es un diagnóstico solamente? ¿O quieres enfocarte en lo que tú puedes hacer en ese momento? Porque tú eres el que va a tomar la herramienta y así te digan, en este momento no hay quimio, no hay radio, no hay nada, nada, nada. Sí hay, porque tú eres el que comanda el barco de ese cuerpo. Entonces, precisamente cuando ya desvirtuamos qué es la esencia de la enfermedad, le podemos dar mejores herramientas al paciente. Entonces, los trastornos nutricionales precisamente son eso, es un trastorno donde la persona altera el consumo de sus requerimientos diarios de alguna forma, pero debe enfocarse es cuál es la causa de la situación. ¿Qué Si hay le detrás de ponemos un eso? nombre, claro, y lo he aprendido mucho en estos últimos días, hasta me pasó con una familiar hace poco porque le dieron un diagnóstico y la encuentro llorando, Dios mío, wow, y yo, ¿qué pasó? Es que me dijeron que tenía esto y Google dice que me voy a morir en 3 meses, no mames, no Lo peor que mames. uno puede hacer, yo creo que es ir a buscar a Google. Pero imagínate si le dicen a una niña, usted tiene un trastorno de alimentación y ese trastorno de alimentación se llama pica, no, pues obviamente va a llegar a una obstrucción intestinal. Y los papás, claro, corra para el psiquiatra y por favor denle una pepita mágica para que esto pare. Entonces, claro, hay mucha información, pero vamos a hablar sobre por qué las personas no consumen adecuadamente esos requerimientos, sin decirles específicamente es que tú estás enfermo. Tú no estás enfermo. Estás pasando por una situación súper difícil en tu vida. Estás adaptándote a una familia, estás adaptándote porque pues naces en la familia que te toca con toda la cantidad de cosas, Historia. historias y te estás adaptando a los 5, 6, 7, 8, 10, 12 años. Una mamá re intensa, medio loca, una neurona pendeja, mejor dicho, uno dice, Dios mío, ¿qué le está pasando a esa familia? Ujú, Y la idea es empezar a abrazar esa familia y decir exactamente qué es lo que está pasando. No cuál es la consecuencia, sino qué es lo que está pasando. Entonces, ese es un trastorno de alimentación, cuando esa persona altera todos sus requerimientos y obviamente cree que busca un objetivo que es adelgazar o es torpedear su peso o es vengarse de su familia, porque muchos adolescentes dicen, es que yo me voy a vengar de mi familia y entonces me voy a morir porque no, no te vas a vengar. A ver, conoce primero de quién te vas a vengar. ¿Quién es tu familia? Tú eres el espejo de tu familia. Y ahí sí empiezas a tomar una conducta sobre la situación. Entonces, existen dentro de esos alteraciones alimenticios, hay muchísimas formas. Está la pica, está la anorexia, está la, mm, la bulimia. eh, la bulimia, están los trastornos de consumo medido de requerimientos, donde a veces se disminuye al máximo para bajar de peso. Y pues todo lo hacemos en algún momento de la vida. Todos lo hacemos. Hay gente que dice, yo tengo una fiesta y me hago una dieta de piña y atún, que era lo que había Para en mi caber en época. ese Bueno, vestido. para caer en ese vestido, ¿qué hacen las novias cuando se van a casar? Ujú, Cuando nos vamos a casar. Entonces, todo el mundo lo hace en algún momento de la vida y no tiene que necesariamente calificarse como una enfermedad. Si ujú, no lo calificamos como una enfermedad, el paciente dice, ok, listo, es, es algo más. Hay una esencia que tengo que buscar. Esto es la consecuencia, pero no es la causa del sufrimiento. Por eso es que muchos de esos trastornos dicen, necesitamos psiquiatría, necesitamos psicología, necesitamos nutrición. Pues claro, cada uno va a un punto, súbalo de peso, bájelo de peso, ojo con esto, que no haga reflujo. ¿Y la causa qué? ujú. ¿Dónde está la causa? Claro, Entonces, porque ¿qué? Dime. un adolescente, por ejemplo, que se está castigando sin saberlo, Ujú, limitando sus alimentos o no comiendo absolutamente nada o comiendo en exceso y luego vomitando. Un adolescente que está haciendo eso realmente
lo está haciendo por algo que está pasando en su interior que no sabe qué es, algo que está viviendo y que muchas veces ni siquiera entiende qué es porque esto es algo completamente inconsciente en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo hace un papá para detectar, para saber que algo está pasando? Porque muchos padres desafortunadamente culpan al adolescente, es que tú eres el que lo está haciendo y ese es tú, o sea, ayúdeme, arréglelo, te lo traen a ti, doctora, arrégleme este niño que no está comiendo o está vomitando o está haciendo esto, pero no se están yendo a la causa, como dices tú. ¿Cómo hace un padre para detectar que esto está pasando y qué puede empezar a hacer? Lo primero, yo no cito al adolescente, yo cito al papá. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es la responsabilidad. Vamos a abordarlo desde la espiritualidad. ¿Qué Ujú. hago yo cuando llegue ese paciente? Me llama una mamá y me dice, mi hija está pesando 39 kilos. Ok. Necesito que la vea ya. No te la puedo ver. Ella es la consecuencia de la situación, usted es la causa. No es la culpable, usted es la responsable de lo que está pasando. Entonces, muchos papás dicen, no, es que es ella, no, es usted. ¿Por qué? La espiritualidad es la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida, acciones, decisiones y la consecuencia de todo lo que decidimos. Y decidir tener un hijo sin cerrar ciclos, esta es la consecuencia. Cuando yo digo, yo ya no tengo nada que aprender, voy a tener un hijo, tengo el dinero para criarlo, eh, porque pasa más en estratos altos que bajos. Entonces uno dice miércoles, pero ¿cómo estás conformando esa familia y qué situaciones son las que tienes que resolver para que tu hija quiera vivir? Porque el negarse a comer es alguien que se está negando a vivir. Ujú. Y cuando tú le preguntas a esa mamá, señora, ¿usted ha tenido pensamientos de muerte? No mames, tengo un matrimonio horrible, yo no quería tener hijos, me tocó aplazar mi carrera, yo estaba bien. Y te das cuenta que la que se quiere morir es la mamá, pero que todo lo está reflejando en la hija o el hijo que tiene. Todo eso se lo transmite a él, a los hijos, No es que lo transmita, es que espiritualmente su hijo es su espejo. un reflejo. Por eso la que necesita ir y al resolverlo a mamá, ya puede resolver la hija. Entonces la espiritualidad tiene cuatro preceptos. El primero nos dice que todo lo que pasa en la vida es absolutamente necesario para nuestro aprendizaje. Y esa es una frase que hace que el paciente haga, ok, Sí, claro. ¿para qué? Porque usted no se ha dado cuenta de lo que es y de lo que tiene pendiente por solucionar hasta que vea a alguien que usted ama mucho en el vilo de la muerte. Ya ahí dices, ¿qué está pasando? Y llega ese momento de rendición que ojalá llegara en ese momento, porque mucha gente no llega a ese momento donde dice, doctora, ¿yo qué tengo que hacer? Yo como mamá, ¿qué tengo que hacer? Hay otros papás que dicen, ahí la dejo, mire a Mm. ver, sáquela, hospitalicémosla, inclíneme, como dice el chiste, inclíneme. Entonces llega ese momento de rendición donde muchas mamás y muchos papás dicen, yo lo voy a hacer por mi hijo, yo qué tengo que cambiar, qué tengo que sanar. El segundo precepto espiritual dice, cada persona que llega a tu vida es absolutamente necesaria para tu aprendizaje y tus hijos son tu espejo y llegan a mostrarte lo que tú no has resuelto. Falta de amor, falta de apego por la vida, desprecio por la vida, porque son tres cosas que están allí incluidas en los problemas alimenticios. Falta de aceptación, falta de amor propio, violencia sexual, que está muy metida en estas situaciones y como la mamá no dijo, a la hija le pasó y nadie preguntó. Entonces hay muchas cosas que hay implícitas en esa situación. Y esas personas, cada alma que llega a tu vida, hace el aprendizaje y se va cuando termine el aprendizaje. Dolorosamente, muchos, perdón, no muchos, algunos de estos adolescentes, por ejemplo, que cursan con este proceso, deben o están preparados para morirse. ¿Por qué? Porque ese es su ciclo de aprendizaje. Se mueren, pero no por la enfermedad, sino porque ese es el tiempo de aprender. Hay gente que aprende 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Entonces se muere el que tiene que morir. Y es una información súper intensa porque la mamá dice miércoles, pero ¿cómo así? Señora, usted quiere morirse desde que se casó. ¿Qué espera que haga su hija en esta situación? ¿Se van a morir las dos?
Y el tercer precepto dice, si no aprendes, las situaciones se repiten hasta que interiorice la lección que contiene. Mira, calcado, tú le preguntas al papá o a la mamá, ¿usted ha tenido problemas con la alimentación? Sí, yo cuando joven era así. No, es que yo no me preocupé porque es que yo también hacía eso. No, yo vomitaba, a mí me parecía normal. No Y aquí mames. estoy bien, Claro, aquí estoy bien, a a mí mí no me me pasa nada. pasó, literal. No mames, una neurona pendeja que te dice, si tú sobreviviste a esto, tu hijo va a sobrevivir, no mames. ¿En serio? No, Es pero es verdad. que era normal, es que mi mamá, es que los estándares de belleza, es que las redes sociales, sí, pero es que usted lo hizo 1980, 90, cuando no teníamos redes sociales, nadie se enteraba, usted lo pasó solito, no había psicólogos, pero en este momento hay redes sociales donde hay una niña que pesa 29 kilos y hace eh, Twitter, hace Instagram, hace Facebook, todos los días sube miles de videos y se alimenta económicamente, no físicamente, sino económicamente, de la delgadez. Y su hija la sigue y es su fan número uno. Y uno dice, miércoles, mira, mira, mira lo grave, es como el que dijo que consumía marihuana cuando tenía 18 años y ahorita tiene 50 y dice, ay, no, es que yo consumía marihuana. Sí, en ese momento hay fentanil. Y usted con la marihuana no se suicida, pero con el fentanil sí. Entonces estos papás son súper chistosos cuando uno les pregunta y dicen, ay, sí, pero eso me pasó. De pronto a su hija no le va a pasar Doctora, porque ¿usted usted cree no habla de esa situación. que ahorita son ¿Mm? un poco más sensibles los adolescentes precisamente por el acceso que tenemos a tanta información? Pueden llegar a ser más sensibles ahora que lo que fuimos, por ejemplo, yo fui adolescente en los 90, en el 2000, que pues no había todavía todo este tema de redes sociales. Ahorita sí son mucho más susceptibles y sensibles a, a todo esto, por ejemplo, lo que tú dices, ven a una niña que está mostrando su delgadez, entonces ya quiero ser como ella, quiero parecerme a ella, los filtros pues que nos muestran una realidad que no es, y entonces el adolescente vive mirándose en un filtro y queriendo ser como ese filtro, sí los puede hacer más susceptibles a que puedan tener este tipo de trastornos o eso es independiente porque como tú dices, espiritualmente es algo que venimos también a aprender y a trascender. Claro, mira, pero es que hay algo muy importante. Bueno, el último precepto dice, tú recoges lo que siembras, ¿no? Y lo recoges multiplicado. Ok. Ahora, con respecto a la pregunta, depende mucho precisamente el crecimiento espiritual en la familia. Ujú. Yo como papá, ¿qué responsabilidad tomo cuando tengo hijos? Yo te puedo decir que afortunadamente en el colegio que yo estuve con mis hijos y afortunadamente de acuerdo a a la autoridad que hay en casa, mis hijos no consumieron redes sociales sino hasta los 13, 14 años. Es más, no tienen Facebook, tienen Instagram. Ellos dicen, ¿yo por qué tengo que exhibir mi vida? Es más, para tomarse una foto, espera, mamá, mi amor, a ver, es la foto familiar. Yo nunca publico fotos de mis hijos, nunca. Soy muy respetuosa de las redes sociales. Entonces, eso depende de la crianza. El problema es que se normalizó el uso de redes sociales y publicamos fotos desde que nace, o sea, nació y ya tiene red social. Y así digan, está prohibido, no, el bebé de no, Tanzania ya tiene red social. Entonces, si tú cuidaras a tu casa como cuidas tu billetera, que tu casa es un templo donde no permites que los niños utilicen redes sociales hasta los 14 años, porque hay un patrón de autoridad que te permite distinguir qué es la realidad de lo que no es la realidad. En ese momento no sucede por más información, porque eso se llama conciencia. Y conciencia es poder observar y determinar qué es real y qué no es real, saber dónde pongo mi atención. Y esa conciencia solo se genera cuando hay un papá con autoridad en casa. Que hay una mamá con la neurona loca, mira, te aseguro que va a tener todos los problemas esos niños. Esa mamá que quiere vestirse igual que su hija y uno dice, pero ¿dónde está la autoridad? Mm. Que le dice, no te puedes vestir como tu mamá. Es más, no te puedes vestir como tu hija, tiene 60 años, a ver, ¿qué te pasa? Envejece un poquito. Entonces, esa conciencia se genera precisamente de acuerdo a esos pilares. En la espiritualidad hay 5 etapas de aprendizaje que nos da la vida antes de llegar a esta situación.
La primera etapa son los papás y uno aprende todo lo que necesita de sus papás: amor, afecto, ternura, ira, rabia, rencor, dolor, violencia, autodestrucción. Estas familias que tienen niños con problemas alimentarios vienen de familias autodestructivas, donde hay gente que se ha suicidado, hay gente que ha consumido droga, hay gente con una baja vibración de amor, violencia intrafamiliar, o sea, no mames, una cantidad de cosas. Los papás de estos niños, ¿no? Sí. Entonces ellos aprenden todo esto y en esa etapa de aprendizaje dicen, yo voy a ser un mejor papá y una mejor mamá. ¿Y qué pasó? Se les olvida la tarea porque dicen, no, ya salí de mi casa y me transformé. La segunda etapa es cuando te casas con un hombre igual a tu papá o con una mujer igual a tu mamá. Y ahí empieza Cristo a padecer porque uno dice, Dios mío, me salgo de mi casa, ahora tengo violencia intrafamiliar, ahora tengo infidelidad, ahora hay maltrato, ahora y yo hago lo que puedo y repito la historia. La tercera etapa son los hijos. Entonces, ¿qué va a hacer uno con los hijos? Que repitan la infancia de uno, porque no tienen más herramientas. Entonces vuelve y se repiten las mismas situaciones: trastornos alimenticios, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Pues, o sea, uno dice, ¿de dónde sale este muchacho? De una cadena generacional. O sea, el problema no es él, créeme, el problema no es él. Esta es la consecuencia de una familia que ha tenido situaciones pendientes y que alguien dice, ya más tardecito, después de que trabaje, cuando me pensione, un día de estos, lo voy a solucionar. Y la última etapa de aprendizaje son las enfermedades. Es cuando llega el sistema inmune o una situación de depresión y te dice, ¿qué tienes pendiente por resolver? Mira a tus papás, mira a tus abuelos, mira la cadena generacional, mira lo destructivos que somos. ¿Y qué será lo que tienes que cambiar y cerrar para que este niño decida vivir? Porque hay un pálpito de muerte, una tendencia a la muerte en esa familia. Y ahí ya empiezas a entender todo lo que está pasando. Por eso te digo que este niño es la rueda suelta de todo esto. O sea, este niño es el que nos está diciendo cómo va la familia. Por eso decir, vamos a tratar al niño es, pues, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar a la familia para que este niño quiera seguir adelante con su vida. Porque si lo sacamos de una crisis de bulimia, de una crisis de anorexia, y no lo solucionamos, esto va a seguir latente durante toda su vida. O sea, cada vez que tenga un evento trágico, un evento adverso, se dispara y vuelve y sigue. Y eso es lo que no queremos. ¿Listo? Así el niño haga o el adolescente haga su proceso de sanación, se debe incluir la familia, digamos. em, eh, Pongamos el ejemplo, llega la mamá, evidencia que su adolescente está en un proceso de un trastorno alimenticio, el que sea, lleva al niño, tú le haces todo el proceso espiritual que sueles hacer, el niño hace su sanación, puede hacer su sanación generacional o obligatoriamente tiene que entrar papá y mamá también a sanar ese proceso, porque hay muchos padres que de pronto son un poco más testarudos en este tema y dicen es que el problema no soy yo, el problema es mi hijo o Claro. no aceptan, no, yo nunca he tenido eso, yo nunca pensé en eso, no sé por qué él salió así, yo siempre he sido súper saludable, yo siempre he sido muy orientado, yo amo la vida, yo bueno, lo que sea, y no son conscientes que de verdad hay algo por sanar y prefieren hacerse los ciegos, aquí no está pasando nada y el problema sigue siendo mi hijo. En ese caso, ¿hay algún proceso que realmente el adolescente puede hacer para sanar sin involucrar a los papás? Tú no eres médico, ¿cierto? No soy médica. Si yo te dijera, Fresca, tú puedes hacer una craneotomía y sacar un tumor cerebral, confía, Dios te dará las herramientas. ¿Tú lo harías? No, No, claramente. porque no tienes los recursos. Entonces, un papá que no le da recursos a tu hijo es como un lego en medicina que dice, yo voy a hacer una craneotomía. Mi hijo puede. No, tu hijo no puede hacer una craneotomía. No lo va a hacer, no lo puede hacer, porque no tiene los recursos necesarios ni el aprendizaje que necesita para poder salir a flote, porque los recursos son generacionales y son álmicos, y eso precisamente se construye a través del alma. Hay almas que vienen súper evolucionadas. Yo tengo pacientes que han salido de la calle del cartucho y créeme, son empresarios, unos papás súper divinos, exitosos, mientras los papás de ellos se quedaron reciclando y consumiendo droga, fueron capaces de decir, yo no
voy a repetir la misma historia, pero eso implica que tienes una conciencia espiritual y una evolución, pues obviamente, de aquí a Pekín, grandísima. Pero de eso piensa que te encuentras uno en un millón donde dice, es más, yo no paso por esa situación. Si yo tuviera una conciencia espiritual, no pasaba por esa situación. Entonces implica que claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como esta casita, tiene dos pilares. Este es el pilar femenino que debería ser la mamá por salud mental de todos nosotros. Ojalá ella esté aquí, porque esta mamá es nuestro lado emocional, emotivo, atemporal, irracional. Y este pilar es el pilar masculino. El pilar masculino debería ser el papá y el papá debe ser la figura de autoridad. Es el que te pone límites y te dice hasta dónde llegas tú con los demás, hasta dónde los demás llegan contigo, hasta dónde llegas tú contigo mismo. Y la anorexia y la bulimia y todos los trastornos de alimentación son contra nosotros mismos, son como una enfermedad autoinmune. Ujú. Entonces, este papá nos da autoestima, seguridad, confianza, amor propio, respeto, responsabilidad. Nos enseña a decir no, no a la depresión, a la ansiedad, suicidios, embarazos tempranos, drogas, alcohol, prostitución, enfermedades autoinmunes, infidelidad, violencia intrafamiliar, trastornos alimenticios, fracasos matrimoniales, económicos, laborales, escolares. Entonces, imagínate, le decimos al niño, flote, papito. No, yo no floto, yo me ahogo. ¿Por qué? Porque no tengo esto. Hay gente que, a pesar de que tenga papás en casa, no tiene pilares. Ninguno de los dos lleva la autoridad. O peor aún, tenemos una matriarca, porque el papá puede ser alcohólico, drogadicto, infiel, falta de reconocimiento de hijos, un papá proveedor. Y entonces a la que le toca es ella. Imagínate un cerebro emocional y racional llevando el barco, llevándole la autoridad. Entonces, este matriarcado, esta matriarca, empodera a sus hijas y no las empodera con amor, es a punta de madrazos y a punta de totazos. De fuego. Y entonces, claro, las hace súper fuertes, usted está gorda, usted es bruta, usted qué le pasa, usted no va a hacer nada en la vida, se va a casar con un tipo igual a su papá, o sea, mejor dicho, le va organizando la vida desde que nace. Imagínate el trauma emocional de tener una matriarca. Entonces, claro, la vuelve súper exigente. Y una de las cosas que marca los patrones de alimentación es la súper hiperexigencia, que un papá normativo simplemente da la orden, hijos, estas son las normas, límites, ritmos, pero esta mamá se ensaña contra sus hijos. Y ahí es donde ya dices que yo tengo que ser perfecta, ¿ok? Es que el estándar viene de aquí. Es que mira lo fea que estás. Pero la matriarca, después de hacer todo esto con su hija, ella castra a sus hijos varones. Papito, su merced tiene que conseguirse una mujer muy bonita. O sea, casar con ese gurre de mujer tan fea, tan gorda. Y entonces, claro, le enseña a este hombre a ser crítico. Estás gorda, eres bruta, ¿qué te pasa? Es que no te quieres. No, pues si yo estoy con usted menos, obvio que no me quiero ni poquito. Entonces, mira de dónde sale este cruce de pilares, que si estuviera aquí, este papá le enseñaba a su hija, eres lo que necesitas ser, tienes el cuerpo que necesitas para la experiencia que tienes, te ves bonita porque debes sentirte bien con tu cuerpo. O sea, no le está diciendo ni gorda ni bruta, pero pues en una cruce de pilares, este ofende, maltrata a la mujer, maltrata a la hija, maltrata su figura, maltrata el cuerpo y esta se lo patrocina. Imagínate. Entonces, claro, si tuvieras esto, la hija no sufriría de trastornos de alimentación ni el hijo. Si tuvieras esto, hay muchas más posibilidades. Y si tienes esto, pues todas. Ujú. Entonces, por eso cuando tú dices es que si el papá no va, y entonces, ¿quién construye esto? ¿Quién construye ese pilar que necesitan esos Yo no. adolescentes, verdad? Exacto, yo no floto, dicen ellos, es que yo Ujú. no puedo flotar. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer el esfuerzo de toda esta cadena generacional, intentar entender a mis 15 años que mis papás no tienen la neurona pendeja, sino que simplemente vienen de un proceso generacional. Porque detrás de esto que yo voy a hacer con el adolescente, voy a crear una biografía. Yo pongo el adolescente y le digo, bueno, listo, vas con tu mamá, vas con tu papá y necesito que busques este rasgo
este comportamiento en tu familia? Y la mamá dice, no, yo soy perfecta, ¿cómo se te ocurre que yo voy a vomitar? Ay, no, este cuerpo me lo gané en un spa, casi se muere en una cirugía, lleva 30 cirugías. Entonces, cuando el papá y la mamá no entienden que parte de esa biografía es sensata, es sencilla, es sincera, señor, ábrase, en serio, ábrase y dígale todo lo que ha pasado en su vida desde su infancia. No tiene que decir usted es infiel, no, nada, su infancia. Usted vio infidelidad, usted vio maltrato, usted vio abuso, usted vio muerte, usted ha tenido pensamientos de muerte. Asúmalo para que su hijo empiece a ver de dónde sale lo que le está sintiendo y pueda cerrar el ciclo con los papás. Entonces, sí, mejor dicho, sin papás, come por ahí, sin mano no hay galletas, ni modo. No. Por eso es súper, súper importante que la primera cita sea con los papás, porque ellos tienen que empezar a tomar la responsabilidad primero de lo que está pasando y segundo, aportar la información que el niño necesita para cerrar ciclos y poder sanar el proceso. Es muy importante que por un momento te interrumpa este episodio para contarte algo que sé que es de tu interés. Si estás escuchando este podcast antes del 21 de octubre del año 2023, estás muy a tiempo de separar tu cupo en el taller Ayúdame a Crecer. Es un taller presencial que estaré dictando en la ciudad de Cali, Colombia, y lo he creado con mucho amor, con el único objetivo para que tú, papá y mamá, tengas las herramientas que más necesitas para que puedas apoyar a tu adolescente en el fortalecimiento de su amor propio y seguridad en sus habilidades. Así que si hasta el momento has intentado motivar a tu adolescente pero no lo has logrado, te encantaría enseñarle a tener más seguridad en sus habilidades, o sea, que confíe mucho más en lo que puede hacer y quieres fomentar el amor propio en tu adolescente, entonces este taller sí es para ti. Ingresa ya mismo al link www.adolescenciaenesencia.com/ayúdame o busca el link en la descripción de este episodio y empieza ya mismo a trabajar en el fortalecimiento de la relación que hoy tienes con tu adolescente. Son cupos limitados, así que reserva el tuyo ya mismo. Ahora sí, continúa disfrutando de este episodio. Doctor, algo que yo le digo mucho a los papás y creo que coincidimos con eso, porque algo que yo insisto siempre es en arrancar siempre las sesiones con papá y mamá, a pesar de, como le digo, hay muchos padres testarudos que dicen, el problema es mi hijo, no soy yo. Algo que les digo mucho es hacer consciente, sean conscientes de eso que está ahí de manera inconsciente, porque hay muchas cosas que pasan, repetimos patrones, repetimos cosas que no sabemos por qué. Entonces, el tema de que muchos padres me dicen, a mí me educaron así y yo estoy bien, o yo tuve ese problema, ese trastorno de alimentación y yo estoy bien, a mí no me pasó nada. El problema no es mío, el problema es mi adolescente. Entonces, mucho les digo yo que es necesario hacer consciente eso que nos pasa de manera inconsciente. Ven, listo, tú dices que estás bien, pero ¿cómo está tu parte financiera? ¿Cómo están? ¿Has repetido problemas? Esa quiebra financiera que te pasó una vez te sigue pasando una y otra vez. Y creemos que no están asociadas las cosas, no es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, o cómo están tus relaciones eh, personales, cómo está tu relación en pareja, cómo está, y asumimos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo que está pasando en este momento de mi vida no tiene nada que ver con mi hijo, son cosas aparte. Entonces, yo le digo a los papás, ir a terapia o ir al médico, o ir al psicólogo, bueno, o lo que sea que esté bien para ti, no es algo malo y tenemos que responsabilizarnos realmente de nuestra salud mental, de nuestro proceso de sanación espiritual, que es lo que manejas tú directamente, pero asumir que eso no es malo, que estamos aquí en este proceso, en este plano terrenal, estamos en un proceso de evolución y para eso venimos. Ahorita nos decías que cada situación que nos llega a la vida nos ayuda a trascenderla, necesitamos para ir evolucionando. Y eso es lo que quiero que en este episodio los papás también entiendan, que cualquier situación que se esté presentando ahorita con sus adolescentes, llámese lo que estamos hablando hoy, que son trastornos alimentarios, llámese problemas de drogadicción, algo tan sencillo como que mi adolescente no se está levantando en las mañanas y me está generando mucho conflicto, absolutamente todo es un tema a tratar en ti. ¿Es así? Sí, es así. El hacer conciencia a veces es muy difícil, Sí. sí, porque a veces nos olvidamos. Y precisamente ahí viene la importancia de la biografía.
¿Por qué creamos la biografía? Tu hija o hijo tiene un trastorno alimenticio. Se supone que simplemente es nutrición. Sí. Pero ¿cuál es el trasfondo de la situación? Y entonces le preguntamos a la mamá, ¿cómo fue tu infancia? Uy, mis papás se pegaban, se gritaban, es que había malas palabras, peleábamos en la mesa. ¿Cómo es la infancia de tu hija? Uy, peleamos, nos insultamos, nos damos garrote en la mesa. ¡Ah! Ay, miércoles, es como lo mismo, ¿cierto? Ve, me acabo de dar cuenta. Y entonces, ¿tuviste crisis familiares en tu infancia? Sí. Y en ese momento, uy, estamos pasando por una crisis financiera tenaz. Entonces se nos olvida todo eso que se va sumando en experiencias y que cuando tú empiezas a hacer la biografía te pones en el lugar de tu hija y dices, miércoles, así estaba yo que me moría. Yo decía, yo quiero salir de este infierno, me quiero morir, me quiero pegar un tiro con un banano, a ver qué hago. Y ahí es el momento ahí sí podemos decir, estoy haciendo conciencia de lo que me está pasando. Porque yo veo el espejo, o sea, ¿qué no resolví en mi infancia para que mi hijo pase por la misma infancia? ¿Qué no resolví en mi adolescencia para que mi hija pase por la misma adolescencia? ¿Ok? Entonces, esa parte de la biografía es tan bonita porque ahí dice, pero es que mis papás peleaban, vete a la infancia de tus papás, igualito. O sea, es que no le falta ni un pelo, todo se sigue exactamente en la misma línea. Entonces ya no ven que es un problema, sino simplemente es una situación que se repite de generación en generación. Es como cuando alguien llega, un hombre llega y dice "Es que yo fui infiel", una mujer llega y dice que yo soy infiel, soy malo. No, usted no es malo. ¿Su papá fue infiel? Sí. ¿Su mamá también? Sí. Y entonces, usted no es malo. Simplemente está repitiendo una conducta que no se ha resuelto en la familia. Tómelo como un aprendizaje. O sea, no soy malo, no, pero Hasta que intente llega no una, repetir eso, hasta hasta que que llega un alma valiente a decir, bueno, hasta aquí, sí, no ya es no más. malo. Claro. Y entonces en ese momento es cuando ya calma, se calma la culpa, la rabia, todo, y dice, ok, cuando se muere un hijo, es que perdió un hijo. No, usted no perdió un hijo. Repitieron una historia. ¿En su familia perdió un hijo? Sí, mi hermano se murió. Ok. ¿Y tu abuela perdió un hijo? Sí, también. Ya listo. Usted pagó. Pagó la repetición de hijos que se van de generación en generación. 4 generaciones perdiendo hijos. Ahora, ¿por qué se pierden? ¿Sí ves? Entonces, Y cuando tú lo ves, pones en una línea generacional, dices, aquí no hay problema, aquí hay neuronas pendejas que no quieren solucionar la situación. Ya solucionenlo, usted simplemente corte y cierre y ya váyase, y es chévere. posible, por ejemplo, que el adolescente presente este trastorno alimentario, pero la mamá diga, yo nunca lo hice, a mí nunca me pasó, pero que sí haya otro aspecto que tenga que ver con eso, o sea, puede que ella no haya tenido problemas alimentarios, pero sí tuvo sensaciones de o ganas de matarse en algún momento. Listo, tu Exactamente. adolescente no tiene las ganas de matarse conscientemente, pero inconscientemente me quiero matar dejando de comer. Y no es solamente lo grave que no tuve, sino que estás viviendo una situación. O sea, en ese momento que su hijo dice, yo me quiero, así como el diabético, me quiero suicidar con un chocolate, Ujú. porque los diabéticos se suicidan comiendo dulce. Entonces, en ese momento se descubre que estos papás están al borde del colapso. O sea, es que este hijo, señora, usted no puede decir yo soy la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque su hija quiere morirse. Su hija es su espejo. ¿Por qué quiere morirse su hija? Ay, es que ahora sí, resuelva para que su hija mire que es ser responsable de su propia vida, no sabotearse. Pero la que tiene que empezar es usted a solucionar la situación. Y te pueden decir, mira, yo soy feliz, es que mejor dicho, a mí no me cabe la felicidad en mi corazón, pero realmente es cierto cuando tu hijo quiere morirse, que no haya nada en la vida que te esté afectando. Entonces esa es la tarea y por eso mucha gente no llega allí. Cuando yo le digo a los papás, necesito a los papás, no me vuelven a llamar y yo digo, bueno, llegará en el momento que lo necesiten. Ojalá lleguen a una persona sensata que les diga, los papás son los que tienen que resolver y no terminen medicando a un niño. Pero el tema es salida fácil. No todo es una salida fácil porque le dejan la semillita al niño para que siga, que a través de su vida detone ciertas conductas autodestructivas. Y la idea no, la idea es que cierre,
Si tiene que solucionar a los 16, que lo solucione, pero no a los 32 cuando va a dejar 2 hijos y un esposo, o sea, no tiene ningún Cuando va sentido. a seguir esto, claro. Claro, eso sigue. Y hay que Y no tener lo en cuenta, entendí. no, te decía yo que hay que tener en cuenta lo que decías al principio, que no es sentirse culpable, no es decir, por mi culpa mi hija está pasando por esto, por mi culpa mi Es hijo entonces ahorita está pasando por... responsabilidad. Exacto. Asumir la responsabilidad de decir, bueno, hasta aquí, esta generación, no más de repetir esto, no más de repetir esposos infieles o mujeres criando hijos solas, madres solteras, no más repetir esto y me voy a hacer cargo, me voy a hacer responsable de mi proceso de sanación, qué es lo que estoy, qué es lo que la vida me está queriendo mostrar, qué es lo que necesito aprender, que no estoy viendo y que me lo están mostrando en mi hijo, porque finalmente, sea un niño de 14 15 16 años o un niño pequeño de 5 6 7 años, lo que le pasan a ellos es un espejo de lo que papá y mamá quiere sanar. Sí o sí, es así. Ellos están todavía en un proceso de crecimiento y solamente te está mostrando, oye, hay algo que tienes que trabajar en ti. ¿Es así? Sí. Mira, un tipcito antes de seguir. Es diferente tratar un primer hijo que un segundo hijo, que un tercer hijo, que un último hijo. ¿Sí sabías? No. Y en este tema mucho más, porque el primer hijo es el líder por naturaleza, es autoridad, jerarquía, independencia, viene a dominar el mundo exitoso, próspero y es exigente, lineal, perfeccionista. Imagínate una primera hija con bulimia o con anorexia. O sea, es que yo tengo que ser delgada, ¿sí? Es que yo soy la imagen de mi empresa. O sea, son chicas que se acribillan en un spa y en una sala de cirugía y en un gimnasio porque tienen que ser perfectas. El primer hijo es perfecto por naturaleza. Entonces, imagínate una mamá matriarca con una hija que tiene que ser perfecta. Es una hija que desarrolla un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Es que tienes que ser perfecta, entonces métete a los scouts y métete al rescate de los niños pobres y ve y construye casas para los pobres y empieza a trabajar desde que tienes 5 años. Es que estás perdiendo el tiempo porque no te estás pagando la matrícula de tu jardín infantil. ¿Cómo no van a caber en una situación de esta? Y luego he conocido niñas que llegan los 16 años y dicen, es que me tengo que ganar la beca. ¿Cuál beca? O sea, calma, 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 por favor. Y la mamá, pero ¿por qué no? No hay un patrón de autoridad. Entonces, si la mamá primero, si ese primer hijo tiene un papá con autoridad, le dice, cálmate, primero vives, aprendes a vivir y después te desarrollas y después trabajas y todo con calma. Y tú eres bonita y estás hermosa y estás bien. Pero si solamente hay una mamá sobre esa primera hija, es fatal. ¿Cuándo termina? Te cuento que esto puede ser para toda la vida latigándose. Se puede exponer a muchos riesgos para poder encontrar ese peso perfecto porque el primer hijo es una imagen perfecta. ¿Listo? Ujú. Ahora, y además es racional. Eso no lo hace con emoción, lo hace con racionalidad. Tengo, me quiero, yo soy. Segundo hijo es el rebelde por naturaleza. Yo no quiero ser gorda como mi mamá. Y la crítica la destruye. Si le dicen gordita, si le dicen flaca, si todo le emociona, todo le duele, ella come y se atranca porque tiene problemas en el matrimonio, porque tiene problemas en la familia, porque tiene problemas con los papás, porque tiene problemas con los hijos. O sea, es un trastorno emocional. A través de las emociones, ella consume comida. Está deprimida, no come. Está feliz, come. Se compensa y se recompensa. Lo que no hace el primer hijo. El primer hijo dice, un chocolatico y coge ese chocolate y lo parte en 8. Y el segundo coge el chocolate y se lo come. Y ¿en qué momento me lo comí? No sé, no se está tan feliz. Entonces el segundo hijo es de emociones. Si no sana esas emociones, esa rabia, esa ira, ese rencor, pues obviamente no va a salir. Y este sanando las emociones se compensa. O sea, dice, bueno, listo, ya soy infeliz, un gordito feliz y ya me compensé. El tercer hijo, el peligro del tercer hijo es que el tercer hijo no está pegado a nadie, mientras el primero es lo excelente, el segundo es el rebelde, el tercero evasivo, ese no se cría dentro de la familia, ese no tiene recuerdos familiares, es, como dicen por aquí, importaculismo.
Entonces, este no tiene apegos por familia, no se quiere casar, no quiere hijos, no quiere una independencia económica, porque él dice, la vida me llevará, y la vida me lleva, y la vida me lleva, y la vida me lleva, y si yo tengo que morirme, yo ya viví lo que tenía que vivir. Entonces uno lo ve ahí en esa situación y uno dice, como no tiene apegos, sal por tu mamá, por tu papá, por tu vida, por todos tus amigos, él dice, pero si me muero no pasa nada, y es el que se muere. El tercer hijo es el que se muere primero. En esta situación tiene más riesgos. Y el último y el único hijo es como un huevito que no eclosiona. Está dependiente de sus papás, entonces va a manipular. No, me quiero morir y los papás ahí. Es que no quiero ir y los papás ahí. Es que yo necesito y los papás ahí. Entonces los empieza a mover con un dedo. Entonces uno dice, este no va a salir porque tiene una ganancia secundaria, que es protección y afecto. Entonces, ¿quién lo mueve si no tiene un patrón de autoridad y un papá que le diga, mire, es que yo no le puedo dar normas porque como si nosotros le permitimos hacer lo que quiera con la vida de los papás? Entonces, este es un manipulador en potencia, ahí, se hospitaliza, los papás se hospitalizan con él, la mamá vive pegada 100%, que quiero pollo, que quiero camarones, que quiero... No mames, ese no sale, se queda ahí, no se muere, pero no sale porque sabe que tiene más ganancias si está enfermo y si está sobreprotegido que si tiene que asumir la responsabilidad sobre su vida. Es que hasta ahí preguntarle al paciente, bueno, listo, ¿tú qué número de hijo eres? Como para saber exactamente yo con quién me voy a encontrar y decirle a los papás, ojo, sobre todo, norma, límites, autoridad, norma, límites, autoridad, es el primero, segundo, tercero, último, octavo, décimo, no importa. Póngale límites y póngale normas y exíjale que se haga responsable de su propia vida, porque si no está frito. Sí, ¿Listo? Entonces, por exacto. eso es tan importante el diálogo, saber exactamente quién es esta persona para poderle dar los recursos que necesite en ese momento. Exactamente. Doc, y para ir cerrando un poquito este episodio, está muy bueno, yo me quedaría aquí otras 2 horas más, pero para ir cerrando un poquito, eh, ¿qué le podemos decir a una mamá y papá? Como, primero, ¿qué síntomas podría como evidenciar en sus adolescentes para tener una señal de alerta? Porque ese es el otro tema. Muchas veces los niños o los adolescentes viven en un mundo de adultos ocupados, cansados, que no tienen tiempo de nada, que mantenemos corriendo con millones de cosas y ni siquiera nos estamos dando cuenta qué está pasando con este adolescente o con este niño hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya la cosa detona y se dan cuenta cuando ya el niño ha bajado mucho de peso o cuando ya el niño no puede más y le toca hablar, pero resulta que viene de meses o años atrás y no nos damos cuenta. ¿Qué le podemos decir a estos papás, a estas mamás, que es esa señal de alerta para decir, ok, aquí tengo que hacer algo, aquí tengo, ya quedó claro que el proceso empieza por mamá y por papá, pero cómo se pueden dar ellos cuenta de ver a su niño o a su niña para decir, aquí hay algo por hacer? Fuera de la baja de peso y los hábitos, mira, el problema es que ahorita las redes sociales hacen que la gente viva una vida perfecta. Ujú. O sea, uno no conoce a sus hijos. En este momento, uno no conoce a sus hijos. Nada. Están estudiando encerrados con un computador y la mamá jura y come mocos que está estudiando, pero la niña tiene una página porno, ¿ok? Y el niño no sale de casa, pero recibe domicilios. No, es que el niño pide cosas a domicilio. ¿Y qué pide? No, cosas por Amazon, sí, y droga también. No, pero es que él nunca sale, la droga le llega a la casa. Son adictos hasta al ruido. Hay música que crea adicción. O sea, uno no conoce a sus hijos en este momento. Decir cómo puede observarlos y predecir que están en una situación de estas es absolutamente incierto. Yo cierro duelos en mi proceso, en mis procesos, y llega una mamá y me dice, todo estaba normal. Y un día amaneció colgada, todo estaba normal. O sea, usted no vio nada, nada, mire, doctora, del colegio a la casa y de la casa al colegio. Y las amigas, normales. Y en la casa, todo normal.
Entonces, en este momento es un velo total, donde niños que son perfectos, perfectos según los papás, han hecho intentos de suicidio sin que los papás se den cuenta. Entonces, el problema, por eso la conciencia de qué papá es uno y qué situaciones tiene pendiente por resolver. Porque si uno se conoce, sabe los riesgos que tiene su hijo. Si uno tiene pensamientos de muerte, si uno está tomando antidepresivos, si uno es adicto a los antidepresivos, si le parece normal que sea medicado, si le parece normal que haga dieta, si pone a la familia en dieta. Hay mamás locas que dicen, no, hoy todo el mundo repollo. No mames. Y entonces, Jugos verdes para todos. requerimientos, sí, y los requerimientos nutricionales a la caneca de los requerimientos. Hoy todo el mundo purga. No, así no se puede. Entonces, el riesgo lo veo yo en mí en este momento. Mira, yo cierro duelos de adolescentes, de muertos y los papás dicen, doctor, en realidad, créame que si yo me hubiera dado cuenta de algo, hubiera actuado. No hay forma. Llevan una doble vida, una triple vida, 10 vidas. Tú entras a la página de Instagram o la página de redes sociales de un adolescente y es la foto con el papá, la foto del cumpleaños, la foto de la velita de la primera comunión. ¡Oh, qué lindo! Y tiene 10 páginas más Tienes otros Instagram. donde hay pornografía, donde hay droga, donde trafican. No mames. O sea, son súper inteligentes. Por eso a los papás les digo, sea más inteligente que su hijo. No le coma cuento. Su hijo no es perfecto, uno no era perfecto a esa edad. Señora, señor, si usted consumió droga, la posibilidad de que su hijo esté consumiendo droga es alta. Si usted fue un borrachín de 7 suelas, señor, la posibilidad de que su hijo consuma licor es muy alta. O sea, ¿usted cree que si usted hizo sufrir a sus papás, sus hijos no lo van a hacer sufrir a usted? Mi mamá decía, Marta Patricia, sí, como usted me hizo sufrir. Sus hijos le harán sufrir. Menos mal, yo tuve un papá con un esposo con mucha autoridad y pues las cosas cambiaron drásticamente en esta familia. O sea, nosotros logramos como sobrepasar las cosas, pero créeme que si uno ha tenido una vida difícil con sus papás, donde tuvo riesgo o estuvo en alcoholismo, drogadicción, bulimia, anorexia, todo esto, Depresión. mírese. Lo único que necesita es mirarse, porque si usted ve a sus hijos, no va a ver nada. O sea, en este momento estamos tan contaminados de ser una familia perfecta y de ser personas perfectas. Imagínate, utilizamos filtros hasta con nuestra propia familia que nos conoce, pero es que usted no es así, sí, pero me quiero ver así. O Mm, sea, eso ya es un trastorno, ya es una debilidad. Entonces, como no hay forma de predecir en este momento, porque todos los amigos son perfectos, es que son los hijos de mis amigos y mis amigos son perfectos, y yo soy perfecta, quítese la perfección por un momento y acepte las debilidades que usted tiene para aceptar que su hijo tiene sus mismas debilidades. Empiece a superarlas para que le dé a ellos las herramientas de entender que esto no es un problema, sino simplemente una experiencia de aprendizaje. Si usted no ha podido superar que tiene unas masitas, que tiene un cuerpito un poquito más gordito, que tiene sus rollitos sexuales, pues ni modo, esas agarraderas sexuales son importantes. Si usted no ha logrado superar eso, ¿qué cree que está pensando su hijo en este momento? Si usted quiere saber quién es su hijo, mírese usted primero. Y ahí va a encontrar toda la información. Mejor dicho, ahí si uno se espanta y dice miércoles, ¿ahora yo qué tengo que hacer? Claro, es ponerse en esa silla del observador, o sea, disociarse un poco de quién soy y mirar un poquito como el observador y decir, bueno, quién es Adriana? ¿Qué ha vivido Adriana? ¿Qué has vivido hasta el momento? ¿Quién fue Adriana en la adolescencia? ¿Quién fue Adriana en la niñez? ¿Quién fue Adriana en la juventud? ¿Quién es ahora? ¿Qué ha hecho Adriana hasta este momento para sanar lo que pasó en su adolescencia? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Mejor dicho, hacer todo un análisis, toda una evaluación de lo que soy yo para saber qué podría estar afectando a los hijos. Es un muy buen tip porque lo que tú dices es muy cierto. El niño frente a mamá y papá puede ser el más feliz del mundo y te puede sonreír con la sonrisa más bella y tú piensas que tienes el hijo más feliz en casa y después pasan estas tragedias que ahí es donde los papás dicen, no tengo ni idea qué pasó, le estaban haciendo bullying en el colegio y nunca me enteré, nunca me contó, nunca me dijo nada.
yo pensaba que todo estaba bien y ahora más, si son papás ausentes que están trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, con mayor razón no tenemos ni idea qué está pasando en el colegio, cuando llega del colegio, cuando está aquí solo todo el día en casa, no tenemos ni idea qué está pasando. Entonces, me parece buenísima esa recomendación de que me analizo, me miro qué está pasando en mi vida, qué pasó y bueno, en qué tengo que trabajar, qué hay por mejorar en mí para poderle también ayudar y darle las herramientas a mis hijos, porque es imposible que tú le puedas hablar a tu hija de amor propio cuando no tienes amor propio en ti, cuando te das palo todo el día. Es imposible que le puedas entregar a alguien lo que no está en ti, ¿verdad? Sí, claro, total. Y ojalá la gente lo hiciera. O sea, realmente cuando uno llama a los papás a consulta, ellos dicen es que primero no tengo tiempo. Mm. Segundo es que el problema no es mío. Yo estoy bien. Y tercero, pues cómo ir con mi pareja si el matrimonio está roto y me toca obligar al otro que vaya. O sea, ya uno empieza ahí a detectar el trasfondo de la situación. O sea, el problema no es el adolescente, es la familia, es el papá, es la mamá, o sea, es todo lo que está pasando. Y si uno escalara eso a una dermatitis atópica, a un cáncer, a un linfoma, a una migraña de un adolescente, mira, se les quitan las enfermedades. Solamente con el hecho de ser consciente que mi familia está enferma. Si hay un adolescente enfermo en casa, todos están enfermos en esa familia, llamando enfermedad a ese proceso de aprendizaje por falta de conciencia, ¿no? Sí. Doctora Marta, no, pues muy, muy interesante el tema, de verdad. Me encanta, como te decía al principio, me encanta todo este tema de verlo desde la parte holística, de verlo desde la parte espiritual, que no sea solamente, doctora, dame una pastilla para que mi hija se le abra el apetito y pueda comer, sino que vaya mucho, mucho más atrás. Cuéntanos tú cómo atiendes, cuáles son, dónde te pueden conseguir la gente para una consulta, haces consultas virtuales, presenciales, cómo te pueden contactar en caso de que algún papá que nos esté escuchando, alguna mamá quisiera tener alguna consulta contigo. La pandemia nos abrió una ventana a a la virtualidad, ¿no? Increíble. Yo en Espectacular. pandemia, uy, claro, impresionante. Aparecieron todos estos recursos. Yo por lo menos empecé a utilizar redes sociales en la pandemia porque antes no era capaz. Pero sí, claro, las consultas virtuales son súper válidas. La gente a veces cree que en la virtualidad no se logran recursos, pero sí se logran. Porque precisamente esto es de hablar, interiorizar y los procesos de trance, yo hago procesos de trance profundo para conectar el alma a sus, a sus caminos de aprendizaje, todo se puede virtual y obviamente atiendo en Cali, en un centro médico que se llama Da Vinci, entonces pues vamos a colocar los datos allí, ¿cierto? Claro que Para sí. que Por ahí por la ustedes página te pueden pedir la consulta. sí, sí, por Instagram de Erea Marta Daza, el celular 310-208-5963 y por Facebook también me pueden seguir. Ahí está un mundo de conferencias que les pueden ayudar. Ay, muchísimas gracias, doctora. De verdad que esta información ha sido de muchísimo, muchísimo valor. Mejor dicho, yo te voy a volver a invitar para seguir hablando de muchos temas porque de verdad que tienes información muy valiosa que me encantaría que los papás y las mamás de esta comunidad pudieran escuchar y ser más conscientes de eso que hasta el momento hemos sido inconscientes. Hasta el momento no lo sabíamos, pero ya cuando lo escuchamos y cuando ponemos el ojo en eso que antes no veíamos es cuando empezamos también a sanarlo. Entonces te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación y bueno, nada, quedamos para una próxima oportunidad. Claro que sí, Adrián. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias.